vamos a entrar ya a lo que es la carta de los romanos. Esta fue la comisión que se me entregó por el pastor Juan Carlos. Él ya ha llevado 2 martes, ¿cierto?, seguidos hablando la introducción a la carta de los romanos. Y hoy día vamos ya a comenzar a ir verso a verso. Y hoy día va a ser así. Hoy día vamos a hablar de Romanos capítulo 1, versículo 1. Así que vaya, tome su lápiz, su libreta de notas, su Biblia, para que podamos conversar acerca de esta maravillosa carta, que es la carta a los romanos. Como decía también el pastor Juan Carlos anteriormente, esta carta se define como la carta magna del Evangelio. Es una explicación magistral del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, donde explica claramente el Evangelio de la justificación por la fe. Así que hoy día vamos a conversar de Romanos 1:1. ¿Estamos listos? Vamos a ir, esperemos poder concluir hoy día con, uno ve los versos en un solo verso, pero la verdad que se saca tanta riqueza de la palabra del Señor, como dice uno de sus salmos, que su palabra es inescrutable. Es impresionante todo lo que ella nos entrega, aún en un verso, en una palabra, en una frase. Por eso hacemos bien, dice la Escritura. Hacemos muy bien, mis hermanos, en estar atentos. Atento, dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es importante. Esta es nuestra lámpara, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Vamos a ir de lleno entonces a Romanos 1:1. Abra su Biblia, encienda su Biblia ahí donde esté y vamos a leer los primeros versos. Dice así, dice, verso 1, dice Pablo, voy a leer la versión Reina Valera, ¿ya? Reina Valera, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, dice, para el Evangelio de Dios. Así comienza el apóstol Pablo la carta a los romanos. Pablo, ¿cierto? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Como en todas las cartas antiguas, ¿cierto? El autor comenzaba de esta manera. ¿Cómo? Presentándose. Así, o sea, usted no sé, yo me acuerdo, chico, me acuerdo de las cartas cuando llegaban y siempre llegaban enunciando, ¿cierto? ¿Quién la escribía? Y en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, era muy usual, parte de la formalidad, el iniciar una carta indicando quién escribía la carta y dando, como decimos hoy día, algunas de sus credenciales con respecto a quién es la persona o por quién está mandatada la persona o a qué se dedica la persona, ya sea su oficio, ya sea su rol, pero se presenta. ¿Cierto? Y el apóstol Pablo parte de esta manera. Sabemos que la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo porque él parte con su nombre, dice Pablo, o sea, yo Pablo. Es el que está escribiendo es él, el apóstol Pablo. Él declara su nombre y también declara su oficio, ¿cierto? Era su oficio, en este caso del apóstol Pablo, de lo que le está escribiendo, era su oficio lo que le otorgaba, ¿qué cosa? El derecho a dirigirse a los hermanos en Roma. Esto es una carta formal, es una carta que tiene peso, es una carta muy importante. Entonces, en este enunciado inicial, en esta presentación, el apóstol Pablo presenta quién es él. Y eso es muy, muy importante. Y vamos a considerar desde este punto de vista este primer verso, la autoridad con que se dirige a la iglesia de Roma. En esta presentación es donde él muestra quién era y con qué autoridad, ¿cierto? Con qué autoridad se está dirigiendo a sus destinatarios. En otras palabras, es para que los destinatarios pongan atención y cuando tomen la carta sepan que es una carta de peso, es una carta importante por quien la dirige a ellos. Yo no sé si, bueno, en estos días ya no sé, yo no sé si todavía se escriben cartas.
así a mano. Yo creo que sí, ¿no? Los más románticos yo creo que todavía escriben algunas cartas hechas a mano, ¿cierto? Pero hoy día se hacen correos. Ya, yo generalmente o siempre ya uso los correos, ¿cierto? Electrónicos. Y en el correo electrónico está, ¿cierto?, nuestro timbre, nuestra firma, donde aparece nuestro nombre, nuestra dirección, teléfono, nuestro cargo, nuestra función. También aparece eh, quién es el que nos respalda, ¿cierto? ¿Quién es la empresa o quién está otorgando la autoridad para que podamos dirigir con esa carta y para que aquel que la recibe también la pueda recibir de la misma manera, o sea, con el mismo peso importante? Entonces podemos ver, ¿qué cosa? Podemos ver entonces, Pablo empieza, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Se da cuenta aquí? Tome nota en estas cosas. Siervo, anote ahí, siervo. Dice siervo de Jesucristo. Después dice llamado a ser apóstol. Después dice apartado para el evangelio de Dios. Entonces veamos, partamos revisando estas credenciales, esta presentación que el apóstol Pablo está haciendo. Dice primero, dice siervo de Jesucristo. Pablo asimismo se identifica como qué, como siervo, ¿cierto? Como siervo de Jesucristo. Él parte esta carta de esta manera, no parte diciendo Pablo el apóstol o Pablo, no, Pablo siervo de Jesucristo. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? ¿Qué era un siervo en los tiempos de Pablo? El término siervo corresponde a la palabra griega doulos, ¿cierto? D-O-U-L-O-S, doulos es la palabra en griego, como está escrito en el original, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa una persona que legalmente es propiedad de otra persona. ¡Wow! Y cuyo sustento entero y propósito, dice, eran determinados por su amo. Wow, ¿qué estamos entendiendo? Entonces que Pablo tenía un amo, un señor. Eso es lo que está diciendo él. Él parte reconociendo primero su condición. ¿De qué? De siervo. Él no es la última autoridad, lo que está declarando esto. No, no está diciendo yo soy la última autoridad en esto. No, yo soy un siervo y tengo un señor. Y se identifica con él claramente. Y se identifica a sí mismo como su siervo. ¿Quién? Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, esta forma de presentarse de Pablo podríamos decir que pretender mostrar una, ¿qué cosa? Una dependencia. Pablo está mostrando de entrada en su carta que él tiene una dependencia y una sujeción total a su amo, a su Señor, a Cristo. Por eso dice siervo de, ¿cierto? Siervo de Jesucristo. Entonces, si miramos la escritura, podemos darnos cuenta que todos somos siervos de Cristo. Así lo podemos ver, anote por ahí Efesios 6:6, donde el mismo apóstol Pablo habla y dice que todos somos siervos de Jesucristo. Y ahí vamos a entender, porque la palabra siervo también significa esclavo, ¿cierto? Eso es lo que también significa la palabra siervo, esclavo. Por eso veíamos en la definición, ¿cierto? Decía, una persona que legalmente hay una legalidad, ¿cierto? Es propiedad de otra persona. ¡Wow! Y cuyo sustento, entero propósito era determinado por su amo. O sea, un siervo no se manda solo. Eso es lo que está diciendo aquí. Un siervo no se manda solo. Su voluntad, su conciencia están sujetas ¿a quién? A su Señor. Y es maravilloso ver cómo Pablo comienza esta carta, el apóstol Pablo. Y esta carta no fue escrita en los inicios del ministerio del apóstol. Esta carta fue escrita muy ya avanzado el tiempo de su ministerio. Y él se define siervo de Jesucristo. Entonces, como decíamos, puede pretender
mostrar el apóstol Pablo con esta primera parte como siervo, mostrando sujeción, mostrando dependencia total de Cristo. O bien también puede expresar su relación oficial con la iglesia como ministro de Cristo. En otras palabras, con esto está mostrando que él también es siervo de Cristo, por tanto es parte de esta iglesia, es parte del cuerpo del cual Cristo es el Señor, del cual Él es ministro de la cabeza de esta iglesia o del cuerpo, ¿cierto? Esa es la forma como Él se puede expresar. ¿Expresar qué cosa? Su relación oficial, o sea, formal con la iglesia. En otras palabras, Él no se está presentando como un extraño a la iglesia, sino como un siervo de Cristo, al cual la iglesia de los hermanos en Roma también servían. Y esta última intención probablemente de Pablo al escribir esto, podría reflejar mucho la verdadera explicación o la explicación más digna, dicen algunos escritores, con respecto a esto. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento, siervo era una designación oficial y común para alguien que servía a Dios. Cuando se referían a aquellos que servían a Dios, se referían a sí mismos como siervo, o el mismo Espíritu Santo, la misma palabra, o el mismo Dios decía, mi siervo. Por lo tanto, era una designación común y oficial. Podemos ver en Josué 1:1, no lo vamos a leer completo, pero ahí habla acerca de Moisés. Dice Moisés, siervo de Jehová. Podemos verlo también en Jeremías 29:19, donde también el profeta habla, o Dios habla a través del profeta acerca de qué cosa, que los profetas eran siervos del Señor. Y también podemos ver en Isaías capítulo 42, verso 1, ¿cierto? Cuando se refiere al siervo sufriente, que después lo vemos en Isaías 53, ¿cierto? El siervo del Señor, que el siervo del Señor. Entonces, es importante que podamos ir entendiendo por qué Pablo se expresa de esta manera. Podríamos decir, oh, qué humilde es Pablo. Oh, qué sencillo es Pablo. No, él está mostrando, ¿cierto?, quién es él y quién es su Señor. Lo mismo sucede en otras cartas del Nuevo Testamento. En las cartas del Nuevo Testamento podemos encontrar varios ejemplos de cómo se saludaban, ¿cierto? Podemos ver en Filipenses 1:1. ¿Qué dice ahí? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Se están presentando como siervos de Jesucristo. Servimos a Jesucristo, estamos al servicio de Jesucristo, somos dependientes y sujetos a Jesucristo, es lo que están diciendo. Santiago 1:1 también dice, Santiago, siervo de Jesucristo. Primera de Pedro 1:1, hablando Pedro, dice, siervo de Jesucristo. Es una forma oficial, pero que abre de par en par el corazón de los ministros del Señor. Al identificarse como siervo de Cristo, ¿qué está implicando? ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Está diciendo, primero, yo tengo un Señor. Segundo, está diciendo, yo tengo obediencia y sujeción, ¿cierto? Ya sea de mi razón y mi conciencia a la autoridad de mi Salvador, de mi Redentor, de mi Señor Jesús. O sea, todo lo que yo soy, dice Pablo, está bajo la autoridad de Cristo. Soy su siervo y Él es mi Señor. Todo amo tienes siervos que están al servicio. Esa es la diferencia que hay entre pensar como esclavo, ¿cierto? Porque uno siempre piensa como esclavo como algo negativo, pero eso no depende de esclavo, sino de quién, del amo. Y cuando entendemos que son siervos de Jesucristo, estamos viendo que aquellos siervos, aquellos esclavos de Jesucristo que se definen a sí mismos, lo están haciendo con todo el gozo, con toda la pasión, con toda la dedicación de su corazón para su Señor, que es un Señor bondadoso, un Señor que ha hecho todo
por ellos, nos ha redimido, nos ha lavado, nos ha justificado. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no estar sujeto a Él? ¿Cómo no estar ligado, cierto, el corazón a este Señor glorioso que es Cristo Jesús? Y eso es el apóstol Pablo. Toda su vida estaba sujeta a Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que hacía Pablo en esta palabra, siervo de Jesucristo, es decir, ¿qué cosa? Que su corazón o todo su ser estaba ligado a Cristo. Por lo cual, pasamos a otro punto, por lo cual la autoridad que tiene Pablo no depende de él. Pablo no tiene autoridad en sí mismo, ni tampoco tiene la autoridad delegada de otro hombre, sino directamente de Cristo mismo, quien es su Señor y Él es su siervo. Cuando reconocemos a Cristo Jesús como el Señor, y eso lo digo para nosotros hoy día, para tomar esto del apóstol Pablo para nuestra vida. Cuando reconocemos a Cristo Jesús como el Señor, estamos entregando a Él todo nuestro ser, todo, porque eso es un siervo. Un siervo depende en todo de su Señor. Cuando nosotros declaramos a Cristo como el Señor, estamos diciendo, te entrego todo mi ser, todo mi corazón te lo entrego a ti. Toda mi razón, toda mi voluntad, para que sea Él, nuestro Señor, quien nos transforme y nos guíe. No existe, no existe la forma de decir que Jesús es el Señor y no sujetarnos a nuestro Señor. No, eso es una, ¿cómo se dice? Una inconsistencia. Hay algo que no está funcionando. Porque si yo soy siervo y Jesús es mi Señor, por lo tanto hay una dependencia total de Él. En esto consiste la salvación, hermanos. En esto consiste la salvación del Señor para nuestra vida. En esto consiste la salvación de nuestra alma. En que Él, ¿quién? Cristo Jesús, sea el Señor de nuestras vidas. No hay salvación sin el señorío de Cristo sobre nosotros. No hay salvación, no hay transformación en nuestra vida si Cristo no es el Señor. Porque Él es el Salvador, pero debemos dejar que Él sea nuestro Salvador. Él es el que nos lava, pero debemos permitir que Él nos lave, nos limpie, nos regenere, nos transforme. Debemos, en otras palabras, confiar toda nuestra vida a Él. Eso es importante. Por eso digo en esto consiste la salvación de nuestras almas, en que Cristo Jesús sea el Señor de nuestras vidas. El apóstol Pablo, cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco, le dijo, ¿quién eres, Señor? Tomó su posición de siervo inmediatamente, porque lo llamó Curios, lo llamó amo, Señor, ¿cierto? No es un nombre o un título de cortesía, no. Hay un peso en esto. Hay una autoridad en esto cuando decimos Señor a Jesús. Y después de esto, ¿qué hizo Pablo? Después que dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cierto? ¿Quién eres, Señor? Después le dijo, ¿qué quieres que haga? O en otras palabras, me pongo a tu entera disposición, a tu entero servicio. ¡Wow! ¡Wow! Dice, en una parte de la palabra dice, si yo soy Señor, dice, ¿dónde está mi honra? Porque claramente, si Él es nuestro Señor, lo honramos como tal, lo reconocemos como tal y nos sujetamos como tal. Aleluya. Jesús es el Señor. Por eso Pablo se presenta de esta manera, siervo de Jesucristo, esclavo por amor de Jesucristo, esclavo voluntariamente de Jesucristo. Él es el Señor. Jesús es el Señor y nosotros sus siervos, sus dulos, sus esclavos por amor, no por imposición.
No, por amor nos sometemos a Él y dejamos que su señorío, que su reinado, su gobierno sea sobre nosotros, porque es vida para nuestra vida. Esto, fíjese que, y con esto ya vamos para ir pasando a la otra parte, porque la hora avanza de una manera. Espero terminar el verso 1 hoy día. Pero mire lo que dice, ¿se acuerda cuando hablamos de cuando confesamos con nuestra boca, cuando creemos con nuestro corazón? Hay algo que estamos confesando, lo cual trae salvación a nuestra vida. Romanos 10:9, ¿se acuerda lo que dice? Dice que si confesares con tu boca que Jesús, ¿quién es? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No es confesar con la boca que Jesús es el Salvador, porque lo es. Es confesar con la boca que Él es el Señor. Es así como Pablo se está presentando. Indirectamente lo que está haciendo Pablo es diciendo Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor y yo soy su siervo. ¡Wow! Cuando nosotros confesamos Jesucristo y recibimos esta salvación maravillosa, ¿qué fue lo que pronunciamos? Jesucristo es misericordioso, confieso que Jesucristo es misericordioso, confieso que Jesús es el Salvador, es verdad, lo es, pero lo que dice la Escritura es confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y si Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Y es verdad, uno dice, no, pero hoy día somos hijos, sí, somos hijos de Dios, pero no debemos olvidar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y nosotros dependemos de Él. Aleluya. Pablo así lo entendió y así lo declaró, ¿cierto? Así lo dijo Pablo, siervo de Jesucristo. Si tú tuvieras que escribir una carta, ¿cómo te presentarías? Si tú tuvieras que escribir la carta a los romanos o la carta a los hermanos en Maipú, en Conchalí, en Recoleta, en la Florida, ¿cómo te dirigirías? Como siervo de Jesucristo. Amén. Amén. Como alguien dice, muchas veces se dice, queremos ser la salvación del Señor, pero no reconocemos el señorío. Pero nosotros sí, como iglesia, como pueblo, como el cuerpo de Cristo, como los hijos de Dios, reconocemos el señorío de Jesucristo y decimos, Él es el Señor, Él es mi Señor y yo soy su siervo. Amén. Estoy a su servicio. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces Pablo lo veía de esta manera y él se presenta, Pablo, siervo de Jesucristo. Y después sigamos. Después dice, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. En los términos, como lo veíamos anteriormente, en los términos generales, mis hermanos, Pablo es un servidor de Cristo el Señor, al igual que nosotros. Somos servidores del Señor Jesús. Y en su cualidad de siervo, ¿cierto? En su cualidad de siervo, Él nos dice que ha sido llamado a ser apóstol. Es interesante porque nos muestra primero su servicio a su Señor y dentro de ese servicio, ese marco, porque todos somos siervos del Señor, ¿cierto? De Jesús, Él dice, de ahí he sido llamado a ser apóstol. Este adjetivo, es interesante el adjetivo llamado, porque es del griego kletos, y no solo significa llamado, significa también invitado, elegido, designado o comisionado. Y esto determina qué cosa. No es que a Pablo se le ha dicho, oye, ¿tú quieres ser apóstol? No es que el Señor se le acercó a su siervo, ¿cierto? Y le dijo, oye, ¿tú quieres ser apóstol? No, fue llamado a ser apóstol, fue designado por Jesucristo a ser apóstol, fue comisionado a ser un enviado. Aleluya, aleluya. Por eso cuando el Señor nos llama, no nos pregunta, Él nos llama. ¿Quién más conoce nuestra vida, nuestro corazón, sino Él? Amén, amén. Entonces, originalmente,
Originalmente este término, ¿cierto?, se usaba para designar a los invitados a un banquete. Es como hace los matrimonios, ¿cierto? Empiezan a hacer la lista de invitados y empiezan a ver, ¿cierto? ¿A quién van a invitar? Y hacen la lista de los invitados, a los convidados, a los elegidos, a los seleccionados, ¿cierto? A los comisionados en este caso. Y este término se usa en eso. Y Pablo, ¿qué esto quiere decir? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice llamado a ser apóstol? Lo que está diciendo él, que él no se autoasignó el oficio de apóstol. Él no está diciendo yo me, me llamé o yo mismo me puse el título y el oficio de apóstol. No, él fue llamado a ser apóstol. Él fue llamado por Jesucristo al oficio del apóstol. Él fue designado a este oficio por el mismo Señor. ¿Qué Señor? Su Señor. Hay una autoridad que pesa sobre él entonces. Hay una autoridad que pesa sobre sus hombros, que es la autoridad del mismo Señor Jesucristo. Porque fue él el que lo llamó para ser su apóstol. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que hacemos muy bien en estar atentos a esta carta. ¿Quiénes? Nosotros hoy día. Así como lo estuvieron hace 2000 años atrás, ¿cierto? La iglesia a la cual fue dirigida esta carta. Pero hoy día nosotros también podemos estar atentos, entendiendo que la carta a los romanos es una carta dirigida por alguien que tenía la autoridad misma de Jesucristo. Amén. Alguien que fue llamado al apostolado. Entonces, Pablo no rehusó el llamado. Pablo dijo, no, sabes que no quiero, no, sabes que no, ¿sabe por qué? ¿Por qué Pablo dijo que no? No dijo que no, perdón, porque era siervo de Jesucristo. Toda su vida estaba en dependencia y en sujeción a su Señor. Y su Señor le decía, te llamo a ser apóstol, aunque él quizás no se sentía capacitado, porque en algún momento lo dice, ¿cierto? Él escribe una carta y dice que él, aunque era el más pequeño de todos, ¿cierto? Porque él perseguía a la iglesia, él tomó este oficio. ¿Pero bajo qué? Bajo la gracia del Señor, porque su Señor lo llamó y lo hizo con mucha alegría y fidelidad. Pablo no rehusó el llamado. Antes bien permitió que la gracia, ¿cierto? Que la gracia de Dios lo habilitara. En un momento él dice, por gracia, ¿cierto? Por gracia de Dios soy lo que soy. ¡Wow! ¿Quién puede rehusarse? ¿Quién puede decirle a su Señor, no quiero, no quiero eso ahora? Es el Señor. Y si el Señor te llama, es porque Él sabe. Él sabe. Amén. Es una honra ser llamado por el Señor Jesús al ministerio. Es una honra y para Pablo fue una honra. Pablo fue invitado, fue elegido, fue designado, fue comisionado, que es lo que significa la palabra llamado, por el mismo Señor Jesucristo al oficio del apostolado. ¿Qué es el apóstol? ¿Qué es ser apóstol? ¿Qué era un apóstol? Un apóstol es alguien, en definición, voy a leer la definición, es de la palabra griega apóstolos, ¿cierto? Que significa o alguien o algo enviado. Un apóstol es un enviado, ¿cierto? Deriva de esto, de enviar. En el Nuevo Testamento generalmente se refiere a alguien enviado como un representante autorizado, ¿cierto? Cuando vemos la Escritura, a los apóstoles del Señor, ¿cierto? Un representante autorizado por Jesús, porque él era apóstol de Jesucristo. No era apóstol o mensajero de la iglesia o de otro hombre. El mismo Jesús lo comisionó, así como comisionó a los otros apóstoles, que eran los apóstoles del Cordero, como muchas veces se describe. Entonces, decíamos, es un representante autorizado por Jesús, ¿cierto? O otros apóstoles que podemos ver también, que son designados por la iglesia, por la comunidad de la iglesia.
que son apóstoles de la iglesia, pero no necesariamente apóstoles de Jesucristo, porque los apóstoles de Jesucristo son los que Jesucristo comisionó. Amén. Un apóstol entonces es un comisionado, es un mensajero autorizado y capacitado por quien lo envía. O sea, no podemos enviar a alguien si no lo capacitamos. Y cuando Pablo fue llamado a ser apóstol, dice la Escritura que Pablo fue capacitado bajo revelación por el mismo Jesucristo. Aleluya. El Señor nunca nos va a enviar con las manos vacías. Nunca nos va a enviar y que aprendamos ahí como nosotros podamos. No, siempre por medio del Espíritu Santo nos habilita y nos capacita cuando Él nos llama. Amén. Pablo entonces era un apóstol de Jesucristo, llamado, capacitado por la revelación de Jesucristo mismo y enviado para llevar el mensaje a la comisión, o la comisión, porque esto era un apóstol. Un apóstol era un enviado, un comisionado con una misión, ¿cierto? Y esa misión estaba respaldada con la autoridad directa del Señor. Y no solo eso, sino con poder. Aleluya. Aleluya, el Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. Y Pablo puede presentar todo esto, todas estas credenciales en su presentación inicial en esta carta a los romanos, diciéndole primero, yo soy Pablo y soy siervo de Jesucristo y he sido llamado a ser apóstol. No me autodefiní apóstol, no me puse solo el título de apóstol, ni tampoco fui un hombre o una institución que me puso apóstol. Fue Cristo mismo, mi Señor, quien me designó en este ministerio, en este oficio del apóstol. Es glorioso, es maravilloso. Y también, después sigamos leyendo, veamos nuevamente. Verso 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, ya sabemos. Hay un Señor, su Señor, quien lo está comisionando y lo llamó a ser apóstol, un enviado, un comisionado, un emisario, un mensajero, ¿cierto? Pero aquí habla de algo específico. Aquí está el oficio del apóstol, pero hay algo específico para Pablo. Por eso él dice apartado para el evangelio de Dios. El apóstol Pablo añade a esta presentación que él ha sido apartado para el evangelio de Dios. No es una comisión abierta para que él pudiera hacer algo, cosas en general, no, sino algo específico. Hay una asignación especial para él, como una asignación especial en su llamado, en su comisión. La palabra apartado del griego aforizo, ¿cierto? Significa limitar, separar, seleccionar entre otros. Wow, es como que si fuera señalado. Yo recuerdo que cuando me fui a presentar al servicio militar, que no hice, porque en ese tiempo me sacaron del servicio militar, porque estaba trabajando. Me recuerdo que yo estaba en la fila formadito, y de repente me llaman por mi nombre y me sacan de la fila. Ahí entre medio de todos los compañeros ahí que estaban, me sacaron de la fila, ¿cierto? Y me llevaron a un lugar aparte para darme algunas instrucciones. Entonces, cuando vemos este llamado, este apartado de Pablo, es como él, entre medio de todos, fue señalado como con el dedo y fue tomado aparte. Eso es lo que sucedió con él. Eso es lo que sucedió. Y esa comisión, ese apartado, ese separado, ese seleccionado de entre otros, ¿cierto? Tenía un propósito. ¿Cuál propósito? Que era apartado para el evangelio de Dios. Pero aquí hay algo interesante. Quedan 15 minutos, nos quedan. Hay algo interesante en esto. El apóstol Pablo, antes de conocer a Jesucristo, él era fariseo. Y él lo dice, fariseo, ¿cierto? En cuanto a la ley, dice fariseo, celoso de la ley.
Y la palabra fariseo significa ni nada más ni nada menos que separado o separatista. Eso es lo que significa la palabra fariseo en su etimología, ¿cierto? En este caso hebrea. ¿Por qué razón? Porque los fariseos estaban separados del resto del pueblo para la ley. ¡Wow! Esto a mí fue muy bueno entender esto. Recuerde que la escritura es inspirada por Dios. Entonces Pablo era un fariseo, un hombre separado para la ley. Pero ahora su Señor, a cual él reconoció como su Señor, su curio y él su siervo, lo llamó, ¿cierto? Lo llamó para ser apóstol en esta comisión y lo apartó, lo separó. ¿Para qué? Ya no para la ley. No lo separó para la ley, sino que ahora lo separó para el evangelio de Dios. Aleluya. Ya no eres un separado para la ley, sino que ahora es un separado para el evangelio de la gracia, de la justificación por la fe. Ya no es un separado para la ley por la justificación por las obras, sino ahora por medio de la fe. Aleluya. Esto es muy, muy interesante dentro de lo que es Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo. Por lo tanto, ya él no está resguardando la ley, sino ahora él resguarda, ¿cierto? Y es fiel a su llamado del evangelio de la gracia de Dios. Ahora Pablo ha sido separado entonces de otros hombres para una comisión específica y especial. ¿Qué cosa? Ser el mensajero o el heraldo, el comisionado. ¿Para qué? Para el evangelio de Dios. Y esto es importante porque no se trata de cualquier evangelio. ¿Se acuerdan? Veamos esto. Estas son todas las credenciales que el apóstol Pablo está poniendo ahí enfrente de esta carta. Porque es importante que lo que la reciben entiendan y sepan con qué autoridad él está escribiendo. El evangelio al cual él tenía que ser apartado y ser el mensajero, el heraldo, ¿cierto? De esto es el evangelio de Dios. No es su evangelio. No es la invención de sus buenas noticias ni las buenas noticias de otros. No, son las buenas noticias de Dios. Porque eso significa evangelio. ¿Sí? Evangelio es buena noticia o buen heraldo, ¿cierto? Son las buenas noticias de Dios. Por eso cuando yo ahora tomo la carta a los romanos o tomo las cartas del apóstol, ¿son qué cosa? Las buenas noticias de Dios. Y es así como debemos leerlas siempre, las buenas noticias de Dios. No es el mensaje de Pablo, es el mensaje de Dios para todos nosotros, para todo el mundo. El mensaje que anuncia Pablo era la buena noticia de Dios para el mundo. ¡Wow! Esa era su comisión. Su comisión era una comisión especial. No podía anunciar, ¿cierto? No podía anunciar un mensaje propio. ¿Por qué? Él debía ser fiel al mensaje del Evangelio de Dios que le había sido entregado. Este mensaje, no debemos olvidar, este mensaje es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Entonces, cuando yo leo este primer pasaje, este primer verso de Romanos 1:1, digo, wow, qué autoridad, qué peso hay aquí para nosotros. Qué seguridad tenemos, maravillosa, esta seguridad maravillosa que tenemos al saber que este hombre, llamado por Jesucristo, él es siervo de Jesucristo, fiel siervo de Jesucristo, que fue llamado a ser apóstol, en este caso apóstol a los gentiles, enviado, comisionado para los gentiles y fue apartado. ¿Para qué? Para ser el mensajero del evangelio de Dios. Después, en los versos siguientes, vamos a entender de qué se trata este evangelio, de quién habla este evangelio. Pero hoy día enfoquémonos en esto, en estas credenciales de autoridad. Pablo tenía autoridad, pero no su autoridad propia,
ni la autoridad de hombre, ni la autoridad de institución. La autoridad que pesaba sobre él era la autoridad del mismo Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Por eso estas cartas son poderosas. Y el mensaje que él proclamaba era el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Glorioso. Qué maravilloso. Quiero leer esto, miren, estos pasajes que dice Pablo en 2 de Corintios acerca de esto, acerca de este mensaje, acerca de este evangelio. Dice, pero tenemos, en 2 de Corintios 4, del 7 al 10, dice, pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El evangelio, el mensaje del evangelio. Dice, en vasos de barro. O sea, está en nosotros el evangelio. Estaba en Pablo. Pablo decía en vasos de barro frágiles, pero dentro de él había algo maravilloso, un poder glorioso que transformaba el mundo, el evangelio. Entonces, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso es fidelidad, porque podría haber dicho, no, es que este mensaje yo lo formulé, este mensaje es glorioso porque yo lo escribí. Yo escribí esta prédica. Yo escribí este párrafo. No, la cita es mía. Colóquenla ahí, la cita es mía. No. Toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder es para su Señor. Él se lleva el honor, Él se lleva la gloria. Aleluya. El poder que radica en nosotros es el poder del Evangelio de Dios. Dice, verso 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Aleluya. La autoridad del llamado y la comisión dada al apóstol Pablo pesa significativamente por ser el Señor mismo quien lo ha enviado, ¿cierto? Y su mensaje al ser el evangelio de la maravillosa gracia de Dios, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, mi hermano, y ya terminando, debemos estar muy atentos a esta serie de enseñanzas. Estemos atentos, no los perdamos ninguna, porque es poder de Dios. Es el poder de Dios sanador, es el poder de Dios transformador, es el poder de Dios liberador. Aleluya. Y estamos completamente seguros que el apóstol Pablo fue fiel como siervo de Jesucristo, como llamado a ser apóstol a los gentiles y apartado para el evangelio de Dios. Él es fiel al mensaje. Estemos atentos. Y así como cada uno de nosotros que somos siervos del Señor, siervos de Jesucristo, también estemos atentos al llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Hoy día hemos sido llamados a un ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste? En llevar el evangelio a todo el mundo. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Tienes la autoridad de Jesucristo. Eres siervo de Jesucristo, tienes su autoridad. Amén. Y a los pastores, a los evangelistas, a los maestros y a todo lo que cuanto el Espíritu Santo ha llamado con el don de Cristo a anunciar este mensaje glorioso. Tenemos autoridad. La autoridad delegada ¿de quién? De nuestro Señor. Si Jesús es nuestro Señor, si Jesús es tu Señor, pongámonos a su disposición. Pongámonos para poder servirle, honrándole con nuestra vida, con todo nuestro ser. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¡Wow! Lo conseguimos. Terminamos. Ya la próxima semana se seguirá con el verso 2, verso 3, pero es glorioso,
Así que estemos atentos en todas estas próximas semanas que vendrán enseñanza para creyentes con esta carta maravillosa.